Y seguimos con más información. Lo que decíamos, abordamos ahora el tema de las escuchas que involucran a un jefe policial, a un fiscal, al ministro Maximiliano Puyaro, que está aquí con nosotros. Y la verdad, nunca hubiéramos imaginado que Puyaro debía estar frente a las cámaras para tratar de defenderse de algo que dice que es ilegal. Y entonces, la primera de las reflexiones tiene que ver con que apasionan las escuchas. Definitivamente la opinión pública dice seguramente debe haber alguna macana, si alguien lo estuvo escuchando, el brazo de la justicia, algún delito que se haya cometido. Y aquí está el ministro para tratar de defenderse. Buenas noches. Primero, nunca escondimos nada ni dejamos de contestar o de ir a un programa para dar la cara, ¿no? Es una situación sumamente irregular que torna o es absolutamente ilegal, inusitada en los años de democracia que nosotros tenemos. Nunca en la historia de la provincia de Santa Fe hubo un ministro que tuviese el teléfono intervenido, y menos en el área sensible que a mí me toca administrar. Existieron escuchas telefónicas que tenían intervenciones, que tenían jefes policiales, por una causa que nosotros mismos habíamos denunciado, y en el marco de esa investigación yo tuve charlas y diálogos con diferentes jefes de unidades, en particular con el jefe de la Unidad 5, Adrián Rodríguez, que posteriormente fue detenido y por supuesto desplazado de la jefatura de la Unidad 5. En ese marco y posteriormente de esa detención actuó el fiscal regional, entendiendo que no había ningún tipo de delito penal en las escuchas por las cuales había detenido a Adrián Rodríguez, y le ordena la inmediata libertad del comisario que estaba detenido. Y en el día de ayer veo que medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe sacan algunas charlas que por supuesto yo tuve, lo que me motivó hoy a hacer una denuncia penal y administrativa en el Ministerio Público de la Acusación para saber en el marco de qué causa o si existe realmente el pedido de la intervención de mi teléfono. Miren, al gobernador de la provincia de Santa Fe en la causa de Rodríguez le llegaron 2 escuchas, que son estas, que se las vamos a dejar, que no constituyen ningún tipo de delito penal, porque es una charla informal en tono jocoso que hablo con un jefe de una unidad regional en un momento determinado, y bajo ningún concepto constituyen delito. Si es por esto que a mí, al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se le intervino el teléfono, realmente tiene una gravedad nunca vista en la provincia de Santa Fe. Al menos es irregular si es esto porque no había tipicidad o no había un delito penal. Y si no, las escuchas son ilegales o están en el marco de otra causa que realmente es sumamente grave esto. Hernán Funes viene siguiendo atentamente todo, ¿sí? Ahora, el origen de la intervención de su teléfono es esta escucha. Usted le dice a Rodríguez, te vamos a tener que dar las preguntas, viste cómo es la escuela para el concurso. Usted dice es en tono jocoso. Ahora, cuando un fiscal pide una intervención, se la tiene que pedir a un juez y la tiene que fundar. ¿Qué juez la firma? Y si es esto único, solo el fundamento para intervenir en el teléfono. Primero, ¿qué juez la firma? Si esta es la única prueba. Y si sabía el juez que era el teléfono celular del ministro de Seguridad. Miren, desconozco cuál es el juez que la firma, porque yo de esto me notició ayer. Lo que posterior a la detención del director de policía Adrián Rodríguez, el propio fiscal Apuyán le envía al gobernador de la provincia son estas 2 escuchas para que se evalúe si existe la posibilidad de una sanción administrativa. Con lo cual, entendiendo, y ya además había un órgano superior que había controlado, que es la Fiscalía Regional, que no había delito de tipicidad penal. La escucha claramente es en tono jocoso. En la transcripción dice risas. Además es una promesa de imposible cumplimiento y no hay ningún tipo de dádiva, ni de cohecho, ni de pedido absolutamente de nada. Simplemente que trabaje y que se esfuerce más, como le pido a todos los jefes de policía de cada una de las unidades regionales. Esto es grave. Sumamente grave lo que sucedió, porque la intervención telefónica de un ministro no solo tiene que ver con esto que pudiese existir sobre esta causa que se pretendió armar en un ámbito que pertenecen a operaciones de los sectores más oscuros de la policía de la provincia de Santa Fe, exonerados o apartados con nosotros. Yo tengo charlas con el gobernador de la provincia de Santa Fe, tengo charlas con ministros del Gabinete Nacional, tengo charlas con secretarios, tengo charlas con ministros provinciales, tengo charlas con intendentes, y eso realmente es sumamente grave. ¿Y cuánto tiempo tuvo el teléfono intervenido, sabe? Mire, no lo tengo claro. No lo tengo claro, por eso la gravedad del caso. Nadie me sabe explicar esto, y por eso
impulsé hoy una denuncia penal y una denuncia administrativa. Es decir, que estaríamos en presencia de más escuchas y de un tiempo más prolongado de grabaciones. Miren, primer punto, no hay ningún tipo de delito penal que se pueda probar en función de las escuchas que al menos el fiscal le hace y le acerca al gobernador. No hay ningún tipo de delito penal. Con lo cual, las escuchas o son ilegales o son irregulares. Ilegales si son en el marco de una intervención que no está asignada por la justicia. E irregulares si al juez que autorizó esta intervención telefónica no se le dijo, por un lado, que era del ministro de Seguridad, y en segundo término no se la fundó. Porque si el fundamento son estas 2 charlas que yo tuve con un jefe de policía, como son las 40 o 50 charlas que tengo por día con los jefes de policía, realmente esto es sumamente preocupante y tiene gravedad institucional. ¿Cómo son las charlas? Son informales, porque uno tiene la imagen de un ministro o de un funcionario político cuando lo conoce a través de los reportajes. Entonces, como en este reportaje, se observa una gran formalidad en el diálogo, pero por lo general, por línea privada y de alguna otra forma y otra manera, no suelen ser tan formales las charlas. Y eso es lo mejor también lo que impresiona, ¿no? Cuando, bueno, hay bromas, hay un diálogo con algún exabrupto, estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?, distintos audios de distintos funcionarios políticos desde hace un tiempo. Hemos escuchado a la expresidenta, por ejemplo. Por ejemplo, refiriéndose al secretario general de la presidencia, ¿no?, a Parrilli. Miren, uno cuando habla por teléfono habla de una manera diferente como habla ante las cámaras o cuando habla en una charla formal. Y realmente con algunas personas tiene mayor afinidad, con menor afinidad. En particular yo con este jefe tenía una particularidad, que trabajé muy bien cuando él fue jefe de la Unidad Regional 1, que es Santa Fe. Trabajé muy bien mientras él fue jefe de la Unidad Regional 5, que es Rafaela, una zona muy conflictiva de la provincia en estos momentos, donde tenemos índices de delitos superiores a los que tenemos en Rosario. Es un buen jefe de policía. Y por supuesto, miren, nosotros arrancamos nuestro día de trabajo a las 6 de la mañana. Y hasta las 8 o 9 de la mañana tenemos fácil 30 o 40 comunicaciones con jefes que nos informan. Que nos informan diferentes cosas, operativos, procedimientos, cuestiones que se llevan adelante. Claro, más allá de que las escuchas sean o no legales e irregulares o no, se han filtrado o han trascendido también audios, grave, también sumamente grave. Audios donde usted, por ejemplo, habla con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y le pide información sobre una investigación que podría involucrarla a usted. ¿No es una intromisión indebida de un poder en otro? Falta algo en esas transcripciones que pasan. Una charla previa que también existe, porque si yo tenía el teléfono intervenido tiene que estar. Y si no, yo se las puedo acercar porque tengo un programa en mi teléfono que graba todas las conversaciones. Es una charla. Quien me informa a mí de ese momento, qué era por lo que se lo había detenido Adrián Rodríguez, no es el fiscal general. Es el secretario de Seguridad Pública, y a esa charla no la ponen en las escuchas que pasan, porque se pretende tener un golpe a la institucionalidad, pero bajo ningún concepto es anormal que yo pueda tener una charla, un vínculo con el jefe de fiscales, con el fiscal general de la provincia de Santa Fe o con un fiscal regional. Miren, yo trabajo permanentemente con los fiscales regionales y con los fiscales generales. Y por eso tenemos los resultados que tenemos en materia de seguridad pública. Lo grave sería, o la intromisión sería si yo le recomendaría, le pediría, lo presionaría. Pero yo simplemente lo llamé cuando tuve un jefe detenido y no sabía por qué tenía ese jefe detenido, para saber sinceramente lo que pasaba. Hay un diálogo con una funcionaria, con alguien que trabaja en el Ministerio de Seguridad, donde usted dice: no tengo ganas de ir al ministerio, ni tengo ganas de pasar por allí. Estaba golpeado, sumamente golpeado, porque uno confía en los jefes que pone y en la responsabilidad que le da a cada uno de esos jefes. De hecho, dicen, la policía no hay uno sano, es un textual, ¿no?, que lo dice en el momento de la detención de Rodríguez. Estaba muy golpeado, porque yo confío en los jefes de unidades regionales que pongo, fundamentalmente en las unidades regionales más importantes. Rosario, Santa Fe, Venado, Rafaela, Reconquista. Son unidades regionales sumamente importantes. Ahora, cuando dice no hay uno sano, ¿no le quita la confianza a todo el resto? Fue una charla privada, fue un momento de calentura, fue un momento de una charla informal, bajo ningún concepto. Nunca creí que tenía el teléfono intervenido, más si no hay ningún tipo de delito en lo que puede fundar una escucha telefónica. Ministro, ¿pero piensa eso? No, hay mucho. La mayoría de los policías son buenos. Yo en ese momento estaba molesto, dolido,
golpeado porque un jefe de una unidad regional había sido detenido y era una persona que yo le había dado toda mi confianza. Después vi que no existía tipicidad penal en la detención, sí que era una detención irregular. Usted fíjese, hasta tiene que actuar el fiscal regional para darle la libertad. Usted se defiende. ¿Y qué cree que pasó en definitiva? Miren, desde el primer día de mi gestión hay sectores que fueron desplazados, exonerados, corridos de la policía de la provincia de Santa Fe, que perdieron mucho peso. Las políticas y las reformas que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe no son menores. Y hay muchos sectores que se resisten permanentemente. Pero yo le hago una pregunta. Antes se llamaba mano de obra desocupada. Miren, yo le hago una pregunta a ustedes como periodista. ¿Cuál era el sentido de la intervención de mi teléfono? ¿Qué era lo que se quería saber? ¿Por qué tenían que intervenir el teléfono del ministro de Seguridad en un hecho inusitado en la provincia de Santa Fe? Porque yo le digo 2 o 3 cosas más. A mí yo no solo hablo con jefes de cuestiones protocolares. Yo doy órdenes operativas, doy órdenes de procedimientos, doy órdenes de que se tienen que llevar adelante. Me informan de diferentes investigaciones. Charlo de la reforma policial con jefes que llevamos adelante y con intelectuales. Usted sabe que muchas de esas charlas, nosotros no sabíamos por qué, pero había webs de sectores policiales que permanentemente las estaban publicando, pero no las charlas en sí, sino las ideas que nosotros estábamos discutiendo. Ustedes saben que hubo investigaciones que no sabíamos por qué nosotros, no teníamos idea qué era lo que había pasado y por algún motivo fracasaron. ¿Y Apuyán responde a ellos o tiene vínculos con ellos? ¿O vínculos políticos? A mí me preocupa profundamente el rol del fiscal Apuyán, porque si por esto intervino una línea telefónica de un ministro, entiendo, sin fundarlo, o lo hizo de manera ilegal, es sumamente grave. Pero también me preocupa que hubo una persona que estuvo detenida por 48 horas, que fue privada de su libertad, que se le allanó su casa, que se allanó una jefatura de una unidad regional. Y esto también es grave, y también tenemos que decirlo, porque hay golpes a la institución de la policía de la provincia de Santa Fe. Antes de las elecciones se hubiera entendido, después es raro, ¿no? Es que todo pasó antes. Que todo pasó antes. Pero se dio a conocer después. No, sale la escucha después. Las escuchas y salen también en el marco de una irregularidad inusitada que el Ministerio Público de la Acusación tiene que investigar. A ver, ¿qué sentido tenía mostrar algunos diálogos? Solo golpear la política pública de seguridad que se lleva a la provincia de Santa Fe. Usted sabe que hay muchas expectativas sobre su labor y propios y extraños han reconocido su trabajo. Sería casi una decepción, no solo para la opinión pública, también para personas como Hernán, que trabajan la información día a día y que confían de alguna manera en el criterio operativo y la idoneidad para el ejercicio del mandato, en definitiva, del pueblo, que se traicionara esa confianza. ¿Usted está totalmente convencido que esto fue una macana que le hicieron? No tenga dudas, pero además no tenga dudas que hay sectores que no se van a detener para seguir golpeando una política pública de seguridad que se lleva adelante. Hay sectores oscuros que perdieron poder en la provincia de Santa Fe y no se quedan quietos en ningún momento y ningún día. Fíjese las operaciones que nos hacen desde el primer día de nuestra gestión semanalmente, las cosas que dicen de nosotros, de mí como ministro de Seguridad o de muchos de los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Eso no se va a detener, pero nosotros tampoco nos vamos a detener con las reformas que venimos llevando adelante. Ministro, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.